En esta ocasión, hermanos, nos toca estudiar Éxodo capítulo 23, en sus versos 20 al 33. Este es un hermoso pasaje que nos habla sobre las promesas de nuestro Dios que tiene para con su pueblo y también para cada uno de nosotros, que tuvo en ese entonces, y también nos recalca que debemos estar en Él, pero no un poco, sino completamente. En el verso número 20 dice: He aquí, yo envío el ángel delante de ti para que te guarde en el camino y te introduzca en el lugar que yo he preparado. Esta es la introducción de este estudio. Yo envío el ángel delante de ti para que te guarde en el camino. En esta ocasión el ángel se refiere al Señor mismo, que iba a estar en el pueblo, que iba a estar por enfrente del pueblo guiándolos. Y en el verso 21 y 22 están las dos partes de qué iba a pasar bajo ciertas circunstancias. En el verso 20 dice: aquí yo envío el ángel, en el verso 21, guárdate delante de él y oye su voz, y no le seas rebelde, porque él no perdonará vuestra rebelión, porque mi nombre está en él. Es muy claro y no deja al lugar a dudas, no deja alguna, ¿y qué pasa si? ¿Y qué pasa si, Señor, solo le obedecemos la mitad? Dice: no, guárdate delante de él y oye su voz, y no le seas rebelde, porque no perdonarán nuestra rebeldía. Es muy específico en ese punto. Pero en el verso 22 dice: pero si en verdad oyeres su voz e hicieres todo lo que yo te dijere, seré enemigo de tus enemigos y afligiré a los que te afligen. Es decir, si no guardamos su voz, dice: no perdonará vuestra rebelión. Pero si sí guardamos su voz, las bendiciones que vienen son muchísimas, son increíbles. Empiezan en el verso 22 y no me tomo la molestia de contarlas, pero vamos a intentar hacerlo. Dice: seré enemigo de tus enemigos y afligiré a los que te afligeren, que mi ángel irá delante de ti y te introducirá a la tierra del amorreo, del eteo, del fereceo, del cananeo, del heveo, del jebuseo, los cuales yo haré destruir. Vean las bendiciones que tenía el guardar su voz en ese entonces. Y también ahora dice: no afligiré a los que te afligeren. Es decir, si hay alguien contra nosotros, si hay alguien que esté quizás molestándonos, el Señor estará en su contra. Pero también es muy específico en la otra parte, la cual empieza en el verso 21, guárdate delante de él y oye su voz y no le seas rebelde, porque él no perdonará nuestra rebelión. Y prosiguimos al verso 24, donde dice: no te inclinarás a sus dioses, ni los servirás, ni harás como ellos hacen. Antes los destruirás del todo y quebrantarás enteramente sus estatuas. Es decir, es muy específico. Después de que les entregue a los pueblos que ocupaban el lugar de la tierra prometida, les dice: no te inclinarás a sus dioses ni los servirás. Es bastante clara la orden, es bastante claro el mandato. Y les dice: ¿por qué? Mas Jehová vuestro Dios serviré, y él bendecirá tu pan y tus aguas, y yo quitaré toda enfermedad de en medio de ti. No habrá mujer que aborte, ni estéril en tu tierra, y yo cumpliré el número de tus días. Es decir, prosiguen las bendiciones por hacerle caso a nuestro Dios. Si nuestro Señor les dice al pueblo, les dice: vayan, entren a la tierra, destruyan a sus dioses, y si ustedes destruyen a sus dioses y no los sirven y no se inclinan ante ellos, ni hacen lo que ni hacen lo que los pueblos que están en la tierra prometida hacen,
Habrá más bendición, dice, no habrá mujer que aberte, ni estéril en tu tierra, y yo cumpliré el número de tus días. Es decir, habrá vida en abundancia. Recordemos que nuestro Dios es un Dios de vida, es un Dios que está vivo. Entonces, estas promesas son de vida. No habrá mujer que aborte, es vida. Ni estéril, es decir, mujeres que sean estériles en tu tierra. Incluso las bestias que ellos había promesa de que no iban a ser estériles, sino que iban a dar vida, y cumpliré el número de tus días, es decir, no habrá alguna clase de mal que muera un joven, sino que se cumplirá el número de los días, morirán de viejos. Entonces es un Dios de vida y son promesas de vida. Y siguen las bendiciones por escuchar la voz de nuestro Dios. Yo enviaré mi terror delante de ti y consternaré a todo pueblo donde tú entrares y te daré la cerviz de tus enemigos. Yo enviaré la avispa delante de ti y echaré fuera al Ebeo, al Cananeo, al Eteo delante de ti. Qué interesante que diga y enviaré las avispas delante de ti. Imaginémonos peleando contra un oso, contra un tigre, contra un león. En realidad, mano a mano, pues claramente perderíamos, pero incluso en ese entonces, con arcos, flechas, con lanzas, con herramientas, en tiempo actual, una pistola, alguna ametralladora, pues en verdad veríamos a un oso a 100 metros y pues imagínense la situación, le disparan con una flecha. Pero ahora imagínense la situación contraria. ¿Qué haríamos nosotros contra las avispas? Imaginémonos un ejército de avispas, una colmena de avispas. Imagínense que tienen, no sé, qué les gusta, alguna pistola. No hay forma de enfrentarse a tantas avispas. Entonces es curioso que diga avispas, porque no hay manera de enfrentarse a las avispas. Imagínense que ellos tenían espadas y podían enfrentarse a un ejército, pero ¿cómo enfrentarían un ejército contra las avispas? No es posible. Y les dice, no los echaré delante de ti en un año, porque no quede la tierra desierta y se aumenten contra ti las bestias del campo. En ese entonces el pueblo podría considerarse entonces que era un pueblo pequeño, que no tenía suficiente población, por así decirlo, para poder ocupar toda la tierra prometida, que era muy grande. Dice en el verso 31, y yo pondré tu término desde el mar Bermejo hasta el mar de Palestina, y desde el desierto hasta el río. Es decir, el territorio era bastante amplio y ellos eran pocos, por lo que se entiende, porque dice la palabra de nuestro Dios, no los echaré delante de ti en un año, porque no quede la tierra desierta y se multipliquen y se aumenten contra ti las bestias del campo. Es decir, pues alguna bestia que no sé qué tipo de bestias había en esa época. Podríamos imaginar lo que sea, pero dice, no los echaré en cuanto llegues para cuidarte a ti mismo. Dice, poco a poco los echaré delante de ti hasta que te multipliques y tomes la tierra por heredad. Esto es clave, porque les dice a los hermanos, les dice a su pueblo, les dice, si ustedes llegan e intentan abarcar todo, no van a poder. Entonces dice, en cuanto se vayan multiplicando, en cuanto vayan creciendo y en cuanto necesiten ocupar más de la tierra prometida, yo los iré desechando. Pasando a nuestra vida, ¿qué podríamos decir que cada uno de nosotros le pide a Dios? Lo que necesita, lo que cree necesitar, y Dios quizás nos dice en este momento, sabes que no es momento de que tengas esto, no es momento de que tengas aquello, no has crecido lo suficiente, no tienes suficiente experiencia para manejar esto o aquello, y nosotros debemos crecer más, pero también debemos recordar las primeras palabras que dicen, pero
en el verso 20, he aquí, pero en el 21, guárdate delante de él y oye su voz y no le seas rebelde. Entonces van de la mano, no ser rebeldes, pero también tener ese crecimiento a manera de poderle pedir más. No podemos pedirle a los hermanos pequeños que dirijan la iglesia, no podemos decirle a los jóvenes, ¿sabes qué joven vas a quedar enfrente de la congregación? Los jóvenes deben ir creciendo, deben ir madurando, debemos aprender hasta que quizás en algunos años digan, este varón ha crecido lo suficiente y demandemos más, se pida más y se diga, ¿sabes qué? Ahora a partir de esto vas a tomar este cargo, ya eres responsable y vas a ser responsable de este cargo este año y se puede pedir más. Entonces quizás igual pasa en nuestras vidas, señores, que lo que pasa es que yo no tengo este bien material que necesitas crecer más. Y el Señor te lo dará, recordando también las palabras, guardarnos delante de Él y oyendo su voz, no siendo rebeldes. En el verso 32 y 33 dice, no harás alianza con ellos ni con sus dioses, en tu tierra no habitarán, no sea que te hagan pecar contra mí sirviendo a sus dioses, porque te será de tropiezo. Y recordemos que no solo era un tropiezo, hay una advertencia de todo esto, dice, no seas rebelde, porque no perdonará vuestra rebelión. Entonces, hermanos, las promesas por escuchar su voz, por guardar sus mandamientos. ¿Cuál es su voz en esta época? Quizá no tenemos a Moisés como en esa época que nos diga, tienen que hacer esto, tienen que hacer aquello, pero siempre tenemos la palabra de nuestro Dios para escuchar su voz. Que nuestro cerebro es pequeño y no la podemos comprender toda, sí es cierto, pero podemos comprender los mandatos básicos. Los 10 mandamientos los podemos comprender, no hay mucha explicación sobre los 10 mandamientos, podemos comprender lo que dice en el Sermón del Monte. Quizás no comprendemos todas sus maravillas, todas las revelaciones que aquí están, pero lo que nuestra capacidad nos da para comprender, eso lo debemos hacer. Las promesas que nuestro Dios tiene por obedecer su palabra son vida, son crecimiento espiritual sobre todo, pero también crecimiento material, porque a ellos les promete tierras, que es lo que necesitan para crecer. Les promete vida, les promete tantas cosas. En realidad, ¿cuánto necesitamos? En realidad, ¿cuánto necesitamos? No necesitamos grandes cosas, necesitamos comida, necesitamos un techo, necesitamos salud, necesitamos gente que nos ame, que nos quiera, necesitamos pocas cosas. Todo lo demás son lujos que nos hemos dado. Y sin embargo el Señor no nos los niega. Y sin embargo el Señor nos dice, ahí están. Lo único que pide nuestro Señor es guardarnos delante de Él y oír su voz y no ser rebeldes. Que el Señor nos bendiga, hermanos.